Hola chicos, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos a tener el día de hoy la clase referente al estudio técnico. Recuerden que el estudio técnico pertenece a la fase 3 del proyecto de inversión que están desarrollando para el presente trimestre. ¿Qué comprende el estudio técnico? El estudio técnico lo podemos definir como aquel donde sus objetivos pretenden establecer los siguientes criterios. Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende elaborar. Segundo, analizar y determinar el tamaño, la localización de los equipos, las instalaciones, la organización para la realización de la producción respectiva. Cuando hablamos de estudio técnico, nosotros eh, nos enmarcamos en definir cuáles van a ser las condicionantes técnicas o de procedimientos que vamos a tener en cuenta en nuestro proyecto de inversión. Recuerden que venimos de elaborar un estudio de mercado donde vamos a comprender aspectos como la oferta, la demanda, la comercialización, los precios y las técnicas o las fuentes de información, así como también las cinco fuerzas de Potter y el modelo Canvas. No obstante, cuando hablamos del estudio técnico se refiere a cómo son las condiciones naturales del negocio, de la empresa, tomando en consideración el tamaño que va a tener, la localización de su estructura. También se van a considerar aspectos como la disponibilidad y costo de los suministros y mercancías, pero también tenemos que considerar aspectos como la organización humana de la empresa, así como también el tema referido a los lineamientos legales que puede tener el proyecto. Vamos a resaltar algunos aspectos importantes que se van a trabajar en el estudio técnico. Análisis y determinación de la localización del proyecto, la identificación y descripción del proceso, el análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto. También tenemos la determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto. Y por último, el análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos. Recuerden que nosotros estamos tomando en consideración los postulados, las teorías establecidas por el autor Gabriel Bacurbina en su libro de Formulación y Evaluación de Proyectos, que es el libro, de alguna manera, modelo para desarrollar el modelo de negocio en este respectivo trimestre. Vamos a iniciar con la determinación del tamaño. El tamaño óptimo de un proyecto tiene la particularidad de evaluar la capacidad instalada y puede expresarse mediante unidades de producción anuales. Esta considera o se considera óptima cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica. Aquí entran en juego algunos factores importantes, como lo pueden ser la manufactura, que se caracteriza por ser una actividad que toma insumos como las materias primas, la mano de obra, la energía, entre otros. Y esto posteriormente lo va a adecuar en la transformación o consolidación de productos. Por otra parte, algunos factores que determinan o condicionan el tamaño de una planta pueden ser aspectos relacionados a el tamaño, los suministros de insumos, la tecnología, los equipos, las condicionantes del proyecto y también el financiamiento. Entonces, fíjense que acá entra un aspecto muy importante, que nosotros vamos a tomar en cuenta aspectos como el tamaño que puede tener una organización. No va a ser lo mismo tener una empresa o un proyecto de inversión que se enfoque a la elaboración, por ejemplo, de una compañía manufacturera a una compañía, a una pequeña y mediana empresa que se dedique a los servicios de belleza. O también una pequeña o mediana empresa que se dedique a temas de costura.
siempre deben considerar que el tamaño de su proyecto, o mejor dicho, de su empresa, va a depender de diferentes condicionantes. Por ejemplo, el número de trabajadores, eh, el tipo de negocio que están elaborando. Por ejemplo, no es lo mismo establecer condiciones de tamaño para una fábrica que procesa algunos tipos de bienes industriales que un pequeño negocio o emprendimiento dedicado a la elaboración de tortas. Son cosas o son empresas totalmente diferentes y a las cuales nosotros debemos identificar algún tipo de condicionante por el tema de su tamaño. La localización. En el aspecto de localización, tenemos que tener en cuenta que el objetivo general en este punto es determinar dónde es el sitio donde se instalará la planta. Es decir, se relaciona mucho con el aspecto del tamaño, pero en esta ocasión nosotros vamos a considerar eh, lineamientos lineamientos o marcos legales que nos permitan determinar cuál es la localización óptima del proyecto. Algunos factores que pueden jugar en este sentido son los factores geográficos, los factores institucionales, los factores sociales y los factores económicos. Asimismo, tenemos que disponer o sintetizar los aspectos relevantes a el método cualitativo y el método cuantitativo. Por ejemplo, de manera cuantitativa tenemos que aparecen algunos factores que se consideran relevantes para la localización. Mientras tanto, en el análisis cualitativo tenemos costos de transporte, tanto de materias primas como de productos terminados. Y aquí suele utilizarse comúnmente el método de Vogel, que está establecido o va correlacionado a los modelos de transporte y de asignación. Para ser un poco más específico, chicos, cuando hablamos de localización nos referimos a el lugar donde va a estar el negocio o la empresa. Tengan en cuenta que nosotros podemos considerar aspectos relacionados a un estudio de mercado donde podemos determinar cuál es la ubicación óptima que puede tener el negocio. Por ejemplo, en una avenida transitada, en un centro comercial, en el centro de la ciudad, si es una empresa que trabaja con procesos de manufactura y necesita un espacio amplio, cómodo y de alguna manera fuera de la ciudad, pues sería más conveniente tener este tipo de establecimientos a las afueras de la ciudad o en avenidas no tan concurridas. Entonces, todos estos aspectos relacionados a la localización, pues nosotros debemos determinarlo. Todo esto en función también de estos factores que hemos venido hablando y también de las condiciones naturales que tiene cada proyecto o cada modelo de negocio. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el tema de la infraestructura o de la ingeniería del proyecto. Como objetivo general, tenemos que este estudio de ingeniería del proyecto tiene como finalidad resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Esto va desde la descripción del proceso, la adquisición del equipo o maquinaria, así como también se puede determinar aspectos como la distribución óptima de la planta o en su defecto la estructura jurídica y organizativa que debe tenerse en cuenta para el proceso de producción. Este proceso de producción lo tenemos que considerar tomando como referencia elementos como un procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para la obtención de bienes o servicios a partir de un insumo. Asimismo, las tecnologías de fabricación son relevantes porque nos asignan algunos conocimientos técnicos en cuanto a los equipos y los procesos que se emplean para desarrollar una determinada función. Cuando hablamos de esta parte del proyecto, nos vamos a referir a todos aquellos elementos que nos van a servir para el proceso productivo, pasando desde la maquinaria, pasando por
las plantas, pasando por aspectos referentes a los artefactos o instrumentos que nosotros vamos a necesitar para tener nuestro proceso productivo. Si es el caso, por ejemplo, de un negocio de tortas, pues en un negocio de tortas tenemos que tener nuestra cocina, nuestro horno, una nevera, quizás tener un aire acondicionado, entre otros instrumentos. Pero si, por ejemplo, nosotros queremos hacer un negocio o una empresa de informática, una agencia de informática, pues aquellas maquinarias, o instrumentos o equipos que vamos a utilizar tienen que ver con la compra de computadoras, de mesas, de sillas, de escritorio, y así sucesivamente. Si tenemos, por ejemplo, un negocio que se dedica a un autolavado, pues nosotros tenemos que considerar elementos técnicos como por ejemplo, las mangueras, también los procesos de secado, los elementos que nos permitirá limpiar los carros y así sucesivamente. Ahora bien, otro de los aspectos importantes que nosotros debemos considerar en el estudio técnico tiene que ver con el referente a perdón. Ok, tenemos acá ahora los aspectos de la organización del recurso humano y organigrama general del negocio. Podemos destacar que desde un instante que los recursos monetarios en un proyecto son escasos y se fijan objetivos por alcanzar, es fundamental asignar unos recursos de una mejor manera. Esto con el fin de optimizar su utilización. La asignación práctica de recursos desde las etapas iniciales de una empresa solo la puede hacer un administrador que sea eficiente. Algunas etapas iniciales de un proyecto pueden comprender actividades como la constitución legal, los trámites gubernamentales, la compra de terreno, la construcción de edificios, la compra de maquinaria, la contratación de personal, la selección de proveedores, los contratos escritos con clientes, así como las pruebas de arranque, entre otros aspectos. Fíjense que en la organización humana y jurídica del proyecto, aquí vamos a considerar, por ejemplo, todas aquellas personas que forman parte del negocio, de la empresa, pasando desde el gerente general, de un director, los encargados, por ejemplo, de algunas áreas funcionales, ya sean de administración, de marketing, de finanzas, de la parte de producción, hasta el trabajador menos calificado. ¿Por qué? Porque todo es una estructura y es importante considerar cuáles son los elementos de peso, las características y las cualidades que tengan esos trabajadores en el seno de la empresa. Por su parte, cuando hablamos de determinación legal, nos referimos a aquel marco normativo jurídico que nos permite cimentar las bases del proyecto. Esto puede relacionarse a temas como eh, el impuesto sobre la renta, la cancelación o el pago de aspectos tributarios, entre otros elementos, los cuales van a ser muy importantes considerarlos durante el estudio.